El Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 28 al 31. El texto áureo es el versículo 29, pero vamos a leer del 28 al 31. ¿Ya lo tiene, hermano? Lo felicito por congregarse, pero no lo haga solo día domingo. Trate de hacerlo cuando pueda. Y si usted puede y no lo hace, es responsable. Dice así la palabra de nuestro Dios. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. El 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Señor, gracias por este hermoso privilegio. Bendice a todos aquellos que están conectados. Por favor, llega hasta sus vidas como lo estás haciendo hoy, en estos momentos, con nosotros. Oramos por nuestras familias y nuestros hermanos, por mis hermanos que van de viaje, mi hermano Leo, mi hermano Jaime. Bendícelos, guárdalos y cúbrelos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Por favor, hermano, puede sentarse. El tema de esta mañana: Él quiere ser invitado. Ese es el tema de esta mañana. Él quiere ser invitado. Tenemos un contexto, por un lado, misericordioso. Qué misericordia. Que Dios nos acompañe en nuestros momentos de desánimo, en nuestros momentos de tristeza, en nuestros momentos de desconsuelo. Y sencillamente, como en el caso de Cleofas y su compañero, que meditando sobre esta porción sentía en mi corazón como que era Lucas, como cuando Juan habla de él, no dice Juan, sino que dice el otro discípulo. Entonces, no es porque realmente el Señor había fallado, aunque para ellos había fallado, porque había sido crucificado, porque ya era el tercer día, porque ellos habían oído a las mujeres y lamentablemente todo eso que era necesario que se cumpliese, ellos no lo habían entendido. Entonces, eso muestra que nosotros somos responsables en ciertos momentos de nuestra vida. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos enfriamos? ¿Por qué desistimos? ¿Por qué perdemos las fuerzas? La palabra no les falló, la palabra se cumplió perfectamente en ellos. Pero ¿qué fue lo que pasó en ellos? Y de eso se trata el contexto que nosotros tenemos antes de estos versículos que hemos leído. Y quizás lo voy a leer nomás por
para que aquellos que desconocen puedan tener un concepto más centrado en lo que vamos a explicar. Dice, he aquí en el versículo 13, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Mire el contexto. ¿Verdad que hoy que estamos nosotros enseñados, decimos cómo es posible, ¿verdad? Qué tremendo estos hombres. Ahora, ¿por qué le digo esto? Por lo que el Señor les tiene que decir. Y si el Señor nos habla de esa manera, que lo hace hasta el día de hoy, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las palabras que el Señor nos dice? ¿Estamos tan mal que no podemos reconocer? ¿O esa reprensión es la que nosotros necesitamos para invitarlo a Él a que se quede más tiempo con nosotros? Que nos siga hablando así como nos ha hablado y nos ha hecho que nuestra mentalidad cambie. Que esas palabras quiten esa nube negra que nos tiene cubiertos. Que saque de nosotros, disculpe, pero es una muy buena palabra, que saque de nosotros la torpeza. ¿Qué necesitamos para que la torpeza sea quitada de nosotros? ¿Qué se necesita cuando estamos en estupidez? Que todos los humanos pasamos por segundos, por minutos, algunos por horas y días, con estupidez. A muchos nos dura la estupidez y tenemos que en un cierto momento volver en sí. En este caso no fue el hambre de muerte, en este caso fue una reprensión, fue una amonestación que los hizo volver en sí. Cuando volvemos en sí, reaccionamos también como ellos reaccionaron, porque este es el desenlace de lo que estamos tratando de llegar, para entender lo que queremos llegar a esa meta, como el versículo 28. Entonces dice el Señor en el 25, entonces Él les dijo, oh insensatos, oiga, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No había Nuevo Testamento. Por eso dice los profetas. Pero nosotros no solo tenemos a los profetas, tenemos la revelación para la iglesia. Y si nosotros estamos así, si a ellos les dijo insensatos, ¿cómo nos diría a nosotros?
Y en el buen sentido, porque la palabra aquí insensato no es fea en sí. Fea porque no puede ser bonita, ¿verdad? Pero no fea en el sentido de ofensa, gracias. No en el sentido de ofensa, sino en el sentido de evidenciar. Y esto es lo importante que usted y yo debemos de tener y de tomar en cuenta. Que si nosotros somos hijos de Dios, no podemos tomar la palabra, en este caso insensato, en este caso torpe, ¿cómo fue lo que dijeron? Ofensivamente. No, usted no puede darse el lujo, no debe de tomar como una ofensa una palabra que es necesaria para su corazón, porque no es dirigida hacia usted como una persona de Dios, sino dirigida a aquella naturaleza que no tiene compostura. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor le dice, se dirige, aparentemente se dirige hacia Pedro, pero no es hacia Pedro a quien se dirige, y le dice, cuando se reprende a Satanás, apártate, gracias, apártate de mí, Satanás. O sea, qué tremendo, porque cualquiera podría decir, se la dijo a Pedro, no se lo estaba diciendo a Pedro, sino al que estaba manejando a Pedro. Entonces, cuando usted como creyente, y óigame, se lo doy como un consejo, porque muchos de nosotros malinterpretamos lo que se nos dice. Nos estamos dirigiendo a una naturaleza que no tiene corrección. Entonces, no era a Pedro a quien el Señor se lo estaba diciendo, sino a aquel que tiene el poder sobre aquella naturaleza caída. Y es por eso que yo quería seguir con lo del domingo pasado, con ese versículo de Juan 14:30, que ahí viene, esa palabra viene, tiene un gran sentido. Y Él no tiene nada en mí. Entonces, pero a Pedro sí lo estaba manipulando. Entonces, mire qué tremendo lo que viene y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo los que los profetas han dicho. Si ellos se hubieran sentido ofendidos, no se quedan con la mejor parte. Posiblemente hubiesen sido restaurados porque habían creído en Él, pero no se hubieran llevado ese privilegio de tenerlo entre ellos más tiempo y llegar a que Él compartiera la mesa, el pan, y que como padre de familia tomara la iniciativa de tomar el pan, partirlo y dar gracias. Era un privilegio que el padre hiciera eso. Es como que el sumo sacerdote dirija la oración. No hubiesen tenido ese privilegio. Todo lo que he leído hubiese sido en vano si no se llega a este momento. Por ejemplo, Él les explica en el versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, note, en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, fíjese bien, el versículo 28 es bien importante, que fue el inicio de nuestra lectura. Oiga, llegaron a la aldea a donde iban. Mire qué importante lo que dice aquí. Llegaron a la aldea a donde iban. Y note lo que él hizo. Y él hizo como que iba más lejos. Qué prudente el Señor, ¿verdad? Muchos no tenemos esta prudencia. No sé si comprende lo que quiero decirle. Es que mi silencio le está diciendo a usted, tiene que esperar que lo inviten.
Hágase como que a usted no le interesa, aunque esté muriéndose por entrar. Ahora ve el versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Tres cosas. Mas él, perdón, ¿dónde estaba? Entró pues, gracias, siempre estamos en el 29 al final. Entró pues a quedarse con ellos. Significa que el Señor anhelaba quedarse con ellos. Mire, ¿y cuántos no tenemos al Señor? Él quiere estar con nosotros, Él quiere quedarse con nosotros, pero nosotros no le invitamos. Se cumple en nosotros aquella parábola donde dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros. Seremos como los habitantes de Gadara que le dijeron al Señor: vete de nuestros contornos, y lo echaron. ¿Seremos nosotros así? Mire qué tremendo si eso es así. Ahora, ¿cómo nos va? No hemos perdido la salvación, porque no vamos a perder la salvación sencillamente porque no nos congregamos. Posiblemente no pierde la salvación, si es que es salvo, ¿verdad? Lógico. Pero no va a perder la salvación porque deje de servir, porque usted se cree que es muy grande para servir. ¿Qué va a decir los demás? Etcétera. La salvación usted no la va a perder por eso. Su salvación nunca está en juego si usted ya la obtuvo. Pero ¿qué hará de su vida en Cristo? Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, aquí vemos que Él anhela quedarse con ellos. Ahora, el versículo 29 dice que más ellos le obligaron a quedarse. Quiero decir tres cosas en esto. Primero, si no fuera por esto, todo el propósito de la compañía de Él, todo el propósito de la entrevista que ellos tuvieron con el Señor, todo lo que el Señor les reveló, les amonestó, todo lo que el Señor hizo. Mire, hermano, yo quiero decirles algo, que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de ese privilegio inmerecido. ¿Cuántas cosas usted recibe, obtiene de parte del Señor, ya sea con su presencia, ya sea con su palabra, ya sea porque Él le da añadiduras, ya sea porque Él lo bendice en aspectos espirituales, porque Él le concede cosas que usted realmente no se merece, porque usted es un Cleofas, porque usted se dirige a Emaús, un lugar de tibieza? Imagínense si nosotros le ponemos esa debida atención a lo que es la resurrección. Si usted le pone la profundidad a las palabras que el Señor le dice a María de Magdala, por ejemplo: no me toques, todavía no he subido a mi Padre. Mire que si usted nota, profundiza en eso: no me toques, porque todavía no he subido. Y otras cosas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué privilegio gozaron como para que el Señor, después de su resurrección, estuviera con ellos? ¿Con cuántos no valoramos tener al Señor? ¿Cuántos no valoramos la presencia del Señor? ¿Cuántos no valoramos la palabra del Señor? ¿Cuántos no valoramos la amonestación? Que es lo más feo que nosotros, como en nuestra humanidad caída, podemos sentir. No nos persuadimos de su presencia, no nos persuadimos de su misericordia, no nos persuadimos de que Él, nosotros podríamos decir, casi somos las primicias, como Cleofas y su compañero, casi somos las primicias de su aparecimiento. ¿Y a quienes se les aparece el Señor después de su resurrección? No a todos. A los más importantes de este mundo jamás lo pudieron ver resucitado.
y ellos tuvieron la dicha, el privilegio de tener al Señor resucitado. ¿Y cuántos no valoramos que tenemos al Señor? ¿Cuántos no valoramos que el Señor nos habla? Hay millones que quisieran que Dios les hablara, pero solo eso quieren, que les hable, pero no quieren pagar el precio que se tiene que pagar para que Él le hable. Muchos solo quieren las añadiduras, pero no quieren a Dios. Quieren la sanidad, pero no quieren a Dios. Quieren la prosperidad, pero no quieren nada con Dios. Quieren la fama, pero no quieren nada con Dios. Entonces, si no fuera por esto, que ellos le obligaron a quedarse, todo ese propósito se habría perdido. Imagínense cuál era la meta. Tiene un inicio cuando el Señor se les aparece en el camino, pero el Señor con ellos tiene una meta. Ellos no saben si esa es la meta, pero para ellos ese es el tiempo de que ellos tienen que entender, tienen que comprender que hay un punto donde el Señor tiene que desviarse si no se le invita. Tiene que irse, marcharse, seguir solo si no se le retiene. Y a eso se le llama que ellos tuvieron esa oportunidad de parte del Señor. El Señor va a dar una oportunidad para que sea usted quien decida. ¿Sigo contigo o me voy de largo? ¿Me das tu posada o alguien más me está esperando para darme posada? ¿Me invitarás a tu mesa o dejarás que otro lo haga? Entonces aquí encontramos nosotros que había una oportunidad y esta no debía de perderse. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido? ¿Cuántas oportunidades seguiremos perdiendo? Esta era la oportunidad de ellos. ¿Por qué? Porque la palabra kairos en el griego no es la cantidad de veces que aparece como la palabra cronos. Entonces, las palabras kairos es el tiempo oportuno, son las oportunidades que se presentan y estas son muy pocas y no se sabe si volverá a repetirse una de esas oportunidades, como en el caso de Cleofas y su compañero, que cuando iban a volver a tener esa oportunidad de tener al Señor resucitado. ¿Cuándo iban a tener la oportunidad de que su corazón ardiera como en esa ocasión, como en esa oportunidad, como en ese kairos? No iba a volver a haber otra oportunidad como la oportunidad que tuvo María cuando estaba en casa de Simón el leproso. Esta me ha preparado para mi muerte, para mi sepultura. Y ustedes jamás van a tener otra vez mi presencia en esta casa, jamás me van a volver a tener en esta mesa, jamás van a poder volver a compartir conmigo los alimentos, jamás voy a tener yo el que pueda estar mi presencia en este hogar, jamás. ¿Por qué la molestas? ¿O por qué la molestáis? Si buena obra ha hecho, ella ha aprovechado la oportunidad que ha obtenido. Hay oportunidades que jamás, si las hemos perdido, es posible que algunas jamás las vamos a volver a tener porque no las apreciamos, porque no las valoramos. Porque quiero decirle algo, hermano. El hombre puede concederle el deseo de su corazón, pero eso no sirve. Solo lo que Dios concede es lo único que tiene valor y significado. Entonces, ¿por qué no había de perderse esa oportunidad?
porque él quería ser detenido. Él quería ser invitado. Entonces, había llegado a la meta. Y en la meta está en el versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban. Fíjese bien. Llegaron a la aldea a donde iban. Meta. Y él hizo como que iba más lejos. Entonces, hasta ahí llegaba la compañía de él hacia ellos. Hasta ahí llegaba la marcha. Llegaron a la casa de uno de ellos. Y esa era la meta. Ahora, lo que seguía dependía ya no del Señor, sino de ellos. Mire qué tremendo es esto, hermano. Esa es la meta. El punto del Señor era: yo llego hasta la puerta de la casa de ellos, porque de seguro está en el camino. Yo hasta ahí llego en mi parte. De ahí en adelante va a depender de ellos. Qué peligroso es eso, lo que depende de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque lo que depende de Él lo va a hacer a la perfección. La oportunidad que nos corresponde a nosotros podemos ser insensatos. Podemos ser torpes y no aprovechar la oportunidad. ¿Cuántos hemos... Mire, se me viene a la mente, disculpe, hay muchas cosas que cuando estoy aquí se me vienen. Por eso algunas veces me trabo hasta qué palabra decir, porque ni le he pensado. El versículo a veces ni siquiera lo he tomado en cuenta, sino hasta que estoy aquí. Pero vaya, le voy a expresar mi pensamiento en este instante de no valorar. ¿Cuántos no valoramos, si es que algunos hemos o han recibido una herencia? ¿Cuántos no pudimos valorar la herencia de nuestros padres? ¿Y sabe por qué no la supimos valorar? Porque no estamos conscientes lo que a ellos les costó. Quizás fue el pensamiento y el esfuerzo de toda una vida que aún en la escasez ellos pensaban en nosotros. No sabemos qué sacrificios hicieron para que nosotros, al partir ellos, quedara algo que a ellos por lo menos les diera una parte de paz al decirle: vaya hijo, vaya hija, esto es suyo. Y nosotros la agarramos y lo hicimos pedazos. No estamos conscientes de lo que es una herencia. Yo tengo un par de sandalias viejas que no las boto porque me las regaló mi madre. Fíjese. Le pongo algo en pequeño. Le doy tanto valor a eso que digo yo, cada vez que las veo, digo: mi madre me las regaló en mi cumpleaños. Y ahí están. Le tengo un valor a eso. Yo sé que algún día voy a tener que botarlas. Porque no es que esté aferrado a un sentimiento enfermizo, no. Si así fuera, ya me hubiera deshecho de ellas. Pero no es un sentimiento enfermizo. Pero lo que le quiero decir es que ¿cuántos hemos recibido algo de nuestros padres? Hablo de una herencia y no la valoramos. ¿Puedo seguir? Bien. Entonces lo que seguía dependía de ellos, ya no del Señor. ¿Por qué? Porque aquí se cumplen algunas cosas de la costumbre oriental. Jesús tenía que ser invitado. Él tenía que ser invitado. Él quiere quedarse con usted, pero no se puede quedar si usted no lo invita. Él quiere quedarse en su casa, pero no se queda si usted no lo invita. Él no quiere complicarle su vida si usted considera que Él le complica la vida. Entonces, vemos que Él tenía que ser invitado. Pero ellos quieren
que se quede con ellos. Pero fíjese que la costumbre no era solamente el ser invitado, sino que la costumbre tenía que cumplirse en Jesús. Él tiene que ser rogado, no solo invitado, sino rogado. Porque si usted me invita, por ejemplo, a la hora de comer, aunque yo quiera quedarme con usted, dice, no, ay, ojalá me rueguen, porque me voy a hacer el de a mil para no estorbar. Porque cuando usted me dice, yo llego a la hora de la comida, y usted me dice, hermano, ¿qué es almorzar? No, hermano, no puedo. Ah, pues que le vaya bien, hermano, que Dios le bendiga. No es que no me quiera tener, sino sencillamente tiene algún compromiso, tiene que irse, sencillamente no ha hecho comida, pero usted por diplomacia dice, lo tengo que invitar a que quede. Pero cuando yo le dije que no, aleluya, digo por dentro. Gloria a Dios que no se quedó. Pero si yo le digo, no, hermano, gracias, fíjese que tengo que ir a hacer, y yo ando con el estómago en un hilo, hermano, no he desayunado. Ayer al mediodía fue mi última comida. Y yo digo, no, hermano, no puedo. No, quédese, por favor, mire, será un privilegio para nosotros. No, hermano, no puedo, realmente tengo un compromiso y tengo... No, hermano, denos un tiempito, mire, venga, pase, mire cuánto tenemos para compartir con usted. No, hermano, por favor, quédese. Y yo por dentro queriéndome quedar. Qué diferencia, ¿verdad? Sentir que no soy un problema, no soy una carga, que no es inoportuna mi visita. Esa era parte de la costumbre. Por eso él tiene que ser rogado. Fíjese que en el versículo 29 le he pedido a mis hermanos que me den algunas versiones, y yo tengo aquí otras que son muy lindas. Dice, cuando se acercaron al pueblo, el 29. Jesús se despidió de ellos, dice el 28. 29, esa versión, versículo 29. En lo que me dice, obligándole, diciéndole, obligaron, diciéndole. Y en otra dice, pero ellos le obligaron a quedarse. Y esta, que es muy linda, dice, mas ellos, oiga esto, qué lindo, la del oso, es la versión del oso. Dice, mas ellos le detuvieron por fuerza. Mire qué precioso eso. Le detuvieron por fuerza. Ellos le obligaron a quedarse. La BLS que están poniendo ahí en la 29 dice, pero los dos discípulos insistieron. Significa que ellos se propusieron que no se fuera de largo, que se quedara. Para ellos ya había sido una bendición, ya les había ardido su corazón, ya les había quitado el velo. ¿Cómo lo iban a dejar ir? La vida había vuelto a ellos. ¿Cómo le iban a dejar ir? Sus corazones habían sido restaurados, sus mentes habían sido cambiadas. ¿Cómo le iban a dejar ir? Y nosotros nos damos el lujo de no invitarlo, de dejarlo que se vaya. Ellos reconocieron que Él era una bendición para sus vidas. Amén. Dice esta versión, obligáronle a detenerse, pero ellos le rogaron, la PDT, pero ellos le rogaron con insistencia. Y así le pudiéramos poner, ahí está. Pero ellos le rogaron con insistencia. Tal vez una más, la NC. Tal vez la tienen los hermanos ahí. Vamos a ver una más. Y con esa ya estuvo, hermano. Yo creo que ya son suficientes. Pero ¿está comprendiendo? Y la TA, en lo que el hermano me busca en la NC, la TA dice, mas le detuvieron por fuerza. Hermano, qué tremendo. Si el hermano Alfredo me dice,
No, hermano, pastor, yo no lo dejo ir. No, aquí lo vamos a dejar. Levántese, hermano. Aquí lo vamos a dejar, ¿cómo sería? Arrestado. No, de aquí no sale. ¿Cómo me voy? Si el hermano pesa, ¿cómo me le suelto? Si el hermano tiene fuerza, no estoy hablando de fuerza física ni de peso físico. Sus palabras. Si él me obliga. No, hermano pastor, aunque sea una sopita, se va a tomar con nosotros. Aunque sea un fresquito. Gracias, siervo. Que anda enfermo el hermano. Anda con mal de la garganta. Obligáronle diciéndole, quédate con nosotros, pues el día ya declina. Y entró para quedarse con ellos. No sé si hallaron la tea, más le detuvieron, gracias, más le detuvieron por fuerza. ¿Y cuántos nosotros hemos despachado al Señor de nuestra casa? Lo hemos sacado. Hemos dicho, no queremos que este reine sobre nosotros. Tal vez alguien me busca la cita bíblica para que me la proyecten ahí. De la parábola de aquellos que el Señor envió y les mandó los profetas, les mandó a sus siervos, a los criados, y a todos, algunos los apedrearon, a otros los mataron. Por último dijo el dueño o el padre de todo, voy a mandar a mi hijo. Y ellos dijeron, no queremos que ese era el asunto. No es el profeta, es que no queremos que él reine sobre nosotros. Amén. Ya no me acuerdo cuál fue la otra cita bíblica que le había mencionado. El de en Gadara, que lo echaron de sus contornos. Amén. Entonces, él acepta la invitación, y esto es conforme a la costumbre oriental: hacerse rogar, ser forzado amablemente. Yo creo que veamos Lucas capítulo 14, 23 de nuestra Reina Valera. Algo similar a lo que dice ahí. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos. Mire qué importante es. O sea, forzar amablemente y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Persuádelos, ruégales, insísteles que me hagan el favor. Mira qué vas a hacer tú, pero persuádelos a que ellos puedan entrar a la casa, a la fiesta. ¿Por qué? Porque él sabía que el beneficiado somos nosotros. Los necesitados somos nosotros. Amén. Entonces, el invitado tiene que ver, tiene que sentir, tiene que saber y ser recibido como huésped con gran ansia y satisfacción. Usted que está siendo invitado tiene que ver, sentir en la persona que lo está invitando. A veces usted, no sé si le ha pasado esto, a mí sí me ha pasado, a veces verdaderamente yo no es que no quiera, es que no puedo quedarme, pero esa insistencia, ese amor, ese aprecio que me están mostrando, esa solicitud me vence y digo, no, me tengo que quedar con ellos. De lo demás voy a ver cómo lo resuelvo. Pero esto se vuelve más importante que aquello. Y es posible que hasta obtenga pérdidas materiales en aquello. Pero no puedo despreciar esto que se me ha presentado. Entonces, evidenciamos mucho. Entonces podemos entristecer o alegrar el corazón del Señor y de aquellos que anhelan estar con nosotros. Ahora quiero que tome en cuenta esto. Fíjese que insistí en los versículos del 13 en adelante, todo el proceso, para que ustedes llegaran a esta situación, que tomara en cuenta que este caminante, todavía ellos no sabían que era el Señor, que este acompañante fue duro.
Tome en cuenta eso. Le rogaron, pero fue duro. Le rogaron, pero fue fuerte. Le rogaron, pero fue, oiga, y en este caso valía la pena, fue inflexible al reprenderlos por su torpeza. Fue inflexible. No dio lugar a medias tintas. No aceptó ninguna excusa. Porque todo lo que él se diera era para mal. Para Cleofas y para el otro. Él no podía darse el lujo de bajar la receta. Hermano, es donde nosotros no podemos darnos el lujo de ceder. Si cedemos, dañamos. Pero ¿cuántos tienen la capacidad de que a pesar de ser reprendidos duramente, retienen? Fallaron. Ahora, inflexible, ahí me quedé. Les dice que fueron torpes, por la torpeza. Torpeza por tener el conocimiento de las Escrituras. Torpeza por tener el testimonio de las mujeres. Torpeza porque la tumba estaba vacía. Significa que fallaron en entender que el Cristo sufriente era la senda de la gloria. No pudieron entender y comprender que por qué el Padre no lo había auxiliado si era Dios. Por eso fue torpe. El pensamiento de ellos, la actitud de ellos, el comportamiento de ellos, el efecto que produjo el Cristo sufriente en ellos. Torpes. Ya vamos a ver qué torpeza es esa. No podían entender por qué Dios no intervino por salvar a Jesús en la cruz o de la cruz. Porque lamentablemente torpeza, ¿en qué sentido? Porque estaban tan atados a la idea, fíjese qué tremendo, esto traigámoslo a colación a nuestra vida. En el caso de ellos, ¿cuál es el caso de nosotros? Torpes porque estaban tan atados a la idea de la admiración de un mundo de poder político y militar, que no estaban preparados para los valores antagónicos del reino de Dios. Por eso fueron torpes, por eso fueron reprendidos. No pudieron comprender que el último será primero. Y no pudieron entender donde la vida emana de la muerte. No lo pudieron entender. Entonces ellos realmente fueron torpes. ¿Y en cuántas cosas espirituales nosotros somos torpes? Y sabe una cosa, que el mundo no ha cambiado sus valores. El concepto de un siervo sufriente es tan impopular hoy como lo fue hace 2000 años. Los ministros de Dios son impopulares. Los de Dios son impopulares. Las iglesias del Señor son impopulares. La doctrina del Señor es impopular. Y esto es hasta el día de hoy. Es una verdad. Ahora preguntémonos, ¿eran torpes en verdad? Sí. El Señor les dijo en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón. La tumba ya estaba vacía. Él iba con ellos y no se daban cuenta. Pero qué bendición que despertaron. Ahora, ¿qué los despertó? ¿Qué los volvió en sí? La reprensión los volvió en sí. Los hizo reaccionar. ¡Qué misericordia!
si una amonestación nos hace reaccionar? ¿Qué privilegio si una reprensión nos vuelve en sí? ¿Por qué los volvió en sí? Porque ellos estaban confusos. La tristeza, la desilusión, la tibieza, etcétera, desapareció y querían más de ese desconocido. Querían más de ese acompañante, querían más de ese maestro porque les enseñó, querían más de ese ángel, pues él había sido enviado. Querían más de él. ¿Y qué es torpeza? ¿Qué es insensatez? Insensibilidad. Ellos se volvieron insensibles, se volvieron sin entendimiento. Pero eso desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque el Señor tuvo que reprenderlos. Amén. Quiero terminar con algo que es muy importante. Y cuando digo, ¿por qué fueron insensatos? Lo que diga de ellos, tráigalo a su momento de vida. En el caso de ellos, era la cruz, era la muerte del Señor. ¿Insensatos? ¿Por qué? Sus esperanzas quedaron clavadas en la cruz. Sus esperanzas quedaron clavadas en la cruz. Y lo único que puede ser clavado en esa cruz de usted o de mí es la maldición. Pero no nuestra esperanza. Y sepultadas sus esperanzas en la tumba. Clavadas sus esperanzas en la cruz y sepultadas en la tumba. Insensatos. Amén. Estamos viendo por qué insensatos. Él no se reveló a ellos con su persona o con su rostro porque les fue velado a ellos, pero se manifestó por medio de su palabra. Posiblemente usted no vea al Señor, posiblemente al Señor no se le aparezca literalmente, pero se le está revelando por medio de su palabra. ¿No ardía tu corazón? Fue el comentario después que Él salió. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba? Si no lo ve, Él se le revela por medio de su palabra. Los llama insensatos, no en el sentido de impíos, como lo dice el Salmo, capítulo 14 y versículo número 1. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En esa parte A, no en ese sentido. Entonces, ¿en qué sentido el Señor les está diciendo a ellos insensatos? Sino débiles. Insensatos en ese sentido. Por ello, no es que estaba ¿qué? Ofendiéndolos, sino que les estaba diciendo débiles. Amén. También insensatos por su tardanza en comprender y creer, como pasa a quienes los prejuicios les impiden examinar imparcialmente los hechos y las razones. Mire qué importante es esto, hermano. ¿Por qué nos tardamos en comprender? Por los prejuicios. Somos torpes cuando los prejuicios nos dañan, no nos permiten examinar imparcialmente. Por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, oramos antes de la predicación, normalmente no es una ley, pero trae cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús. Señor, que no me miren a mí, que te vean a ti. No te van a ver personalmente en mí, pero sí te van a ver por su palabra o por tu palabra. Los prejuicios, ¿a cuántos nos eliminan los prejuicios? ¿Cuántos no recibimos en la alabanza por el prejuicio?
¿Cuántos no reciben de ti por los prejuicios cuando diriges? ¿Cuántos no reciben del hermano Hidalgo cuando ministra? O el hermano Alvarado cuando ministra. ¿Cuántos no reciben del hermano Mauricio cuando él predica? ¿O cuántos no reciben del hermano Fernando por los prejuicios? Porque para muchos de ustedes nosotros somos creídos. Somos tufosos o todo lo contrario a eso. Los prejuicios. ¿Cómo le llama eso el Señor? Insensatez. Dejas de recibir por tus prejuicios. Y en especial, insensatos, por la tardanza en creer las Escrituras. En particular, él menciona los profetas. No había Nuevo Testamento todavía. Ellos tenían que basarse en la Torá y los profetas. Por eso el Señor tuvo que enseñarle, ahí tienen a Moisés, le dijo a Abraham, perdón, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Si no les creen a ellos, aunque se levantare uno de entre los muertos, no se apercibirán. Amén. Porque ahí encontramos instrucciones, consejos y las exhortaciones que necesitamos para poder permanecer en este camino. Quiero terminar con el versículo, déjeme ver, versículo número el 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y oiga, y el día ya ha declinado. ¿Sabe cuál es el día? Nuestra juventud. Mientras tenemos fuerzas, lo necesitamos. Más todavía, cuando nuestra vida ha declinado. Hoy es cuando más te necesitamos. Porque hay una palabra tremenda que muchos no comprendemos y no la sacamos de ese contexto. Y tiene un contexto tremendo. Juan 9:4, por ejemplo. Juan 9:4 dice, oiga, hoy ya comprendió lo que es el día y lo que es la tarde o el declinar de la tarde, para llegar a la noche. La noche es la muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Óigalo en ese sentido, del día y de la noche. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que mi vida dura. ¿Comprende? La muerte viene cuando nadie puede hacer ninguna obra. Ahora volvamos a nuestro texto del versículo 29. ¿Hoy lo comprende? Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Oiga, porque se está aproximando la noche. Y el día, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Amén. ¿Cuánto estamos dispuestos a invitar al Señor a que se quede con nosotros? Porque el día ha declinado. Padre, gracias, porque ¿cuántos te hemos despreciado en nuestra vida, Señor? Y algunos hasta que el día ha declinado, como literalmente lo hemos leído, hemos entendido que es necesario
que te quedes con nosotros. Señor, tú quieres ser invitado. Tú pudieras venir a nuestra vida y ocupar formas, pero tú quieres que nosotros te invitemos a nuestra vida. Hermano, ¿a qué va a invitar usted al Señor? Él quiere ser invitado. ¿A dónde o dónde Él no ha sido invitado? Él, dice la Escritura, que hizo su actitud, hizo como que Él iba de largo. ¿En qué cosas Él ha pasado de largo? Y quiero decirle, ¿cuántos en nosotros el día ya casi ha declinado? Quédate. Le insistieron, le rogaron, lo forzaron a que se quedara. No es que él se haga el rogado, es que es una costumbre oriental. Y es una forma en nuestro tiempo de ver si nosotros no estamos siendo inoportunos. Porque si dices no puedo y te dicen que Dios le bendiga, que el Señor vaya con ustedes, porque no es momento para que usted se quede. Ellos lo han hecho de una manera educada o diplomática. Pero no es que no lo quieran, pero usted debe de entender que no es oportuno el que usted se quede. Pero si insisten tanto y le ruegan mucho, entonces usted es necesario en ese lugar, en esa casa, en esa familia, en esa mesa. Entonces su compañía, su presencia, su ser, su forma de ser, para ellos es de bendición. Quédese. ¿A qué va a rogar el Señor usted esta mañana? ¿Usted qué ha pasado? ¿En qué lo está invitando al Señor? ¿En qué usted no lo ha tomado en cuenta, pero hoy ha entendido y decirle, Señor, yo quiero que te quedes conmigo? Señor, yo quiero que seas un invitado especial en mi casa. Señor, yo quiero que seas un invitado especial en mi trabajo, en mi empresa, en mi familia. Señor, yo quiero invitarte y que seas recibido en todo lo que es mío. Por favor, Señor, quédate. Y perdóname porque no te había invitado antes. ¿Hay alguien esta mañana que necesita entregarle su vida al Señor y quiere tenerlo como un invitado en su corazón, que nunca ha aceptado a Cristo? ¿Hay alguien? Póngase de pie o levante su mano. Esto lo hago solo cuando el Señor me lo pone en mi corazón. ¿Hay alguien que dice, Señor, yo quiero invitarte a mi corazón? Yo quiero invitarte a mi vida. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y aquí estoy, rogándote, Señor,
Es por mi bien, como lo hizo Cleofas y su compañero. Es porque te necesito que sigas conmigo. Solo tú pudiste abrir mi entendimiento. Solo tú pudiste quitar mi torpeza, mi insensatez, mi ceguera, mi insensibilidad, mi debilidad. No quiero, Señor, que me abandones. No quiero volver a caminar sin ti. No quiero volverme a sentir desilusionado. No quiero volver a experimentar la debilidad. Por favor, acepta mi invitación, Señor. Acércame a ti, no me dejes ir, lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo, Dios, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Dios, Señor, te necesito. Te anhelo, Dios, dime que cerca estás. Te anhelo, Dios, Señor, te necesito. Te anhelo, Dios, dime que cerca estás, dime que cerca estás, dime que cerca estás. Sí, Padre, que tu presencia esté con nosotros, Señor, pero que la anhelemos también, Señor. Señor, porque con tu presencia estaremos seguros, Señor. Señor, aparta toda insensatez de nuestras vidas y que podamos aprender sabiduría de ti, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.